Roma, Estado de la Ciudad del Vaticano o como sea que se diga en el periodismo internacional, corre el año 1946, corre rápido. El 47 viene detrás, con buen ritmo. El 45 ya no corre. Quedó lastimado en la Segunda Guerra, pobre. Ese año el Papa Pío XII decide dar un paso decisivo hacia la definición del dogma de la Asunción de la Virgen María, pero antes de proclamar nada, el Papa quiso asegurarse de algo muy sencillo, que no fuera solo una ocurrencia papal ni un entusiasmo teológico de esos que a veces agarran en invierno. Así que con mucha prudencia envió una carta encíclica, Dei Pare Virginis Maria, a todos los obispos del mundo, a todos, a los de Europa, a los de América, a los de Oceanía y probablemente a alguno más que todavía está intentando que le llegue la correspondencia en mula. Esa carta hacía dos preguntas fundamentales. Primero, si consideraban que la Asunción podía definirse como dogma de fe. Y segundo, si esa creencia estaba realmente arraigada en la devoción del pueblo cristiano. Es decir, si esto era algo que la iglesia vivía día a día o si era más bien una piedad de catálogo edición limitada. La respuesta no dejó lugar a dudas. Desde todos los continentes empezaron a llegar cartas en las que los obispos afirmaban casi unánimemente que sí, que la Asunción era una verdad firmemente creída, celebrada y amada por el pueblo fiel, que no era nueva, que no era experimental, que no era de un teólogo probando alguna doctrina nueva en el laboratorio del Vaticano, sino que era realmente una convicción antiquísima, sostenida y celebrada por siglos de liturgia, de tradición y de enseñanza. Este acuerdo casi universal fue interpretado por el Papa Pío II como una clara manifestación del sensus fidelium, esa capacidad del pueblo de Dios guiado por el Espíritu Santo para reconocer instintivamente lo que pertenece a la verdad revelada. No es una encuesta de opinión, no es una votación estilo ¿quién quiere que sea dogma?, como lo que estaban tratando de hacer justamente con el quinto dogma mariano, como algunos grupos ya lo llamaban, que estaban tratando de imponerlo por la fuerza en vez de dejar que creciera de manera orgánica. No, esto no fue así. Esta fue una intuición espiritual profunda, una unidad que brotaba de una relación viva, de una comunión íntima con Dios. Por eso este proceso de consulta no fue un simple trámite administrativo, no fue un les mando un formulario, devuélvanlo antes del viernes, sino que fue una forma real de discernir la fe de toda la iglesia. Pío XII actuó no como un monarca solitario que baja línea desde arriba, sino como un pastor que escucha a su rebaño antes de confirmar solemnemente una verdad. Y así, cuando en 1950 proclamó el dogma de la Asunción en la Constitución Munificentissimus Deus, lo hizo apoyándose en esa voz unánime del episcopado y en el testimonio constante de los fieles. Para él estaba claro, no estaban inventando nada, simplemente estaban poniendo por escrito lo que ya ardía hacía siglos en el corazón del pueblo cristiano, desde muchísimo antes que el 46 empezara a correr. Durante siglos te han repetido la misma historia, que Roma se desplomó bajo su propio peso, que la iglesia se hundió en corrupción y que la verdad quedó enterrada, hasta que 1500 años después, un monje iluminado decidió rescatarla. Suena convincente, suena heroico, pero también suena sospechosamente conveniente. Porque la historia real, esa que está escrita en los padres de la iglesia, en los concilios, en la sangre de los mártires, cuenta algo muy distinto. La fe nunca se apagó, la doctrina nunca estuvo perdida y la iglesia, con todos sus pecadores, jamás dejó de ser la esposa de Cristo. Aquí no venimos a repetir cuentos de propaganda. Aquí abrimos los libros, las escrituras, los documentos y dejamos que hablen por sí mismos. Bienvenido a Catolicismo sin filtro, donde los mitos protestantes se caen solos y la verdad católica resplandece, aunque incomode.
Mucho antes que existieran definiciones teológicas o declaraciones dogmáticas sobre la Asunción de María, la Iglesia ya expresaba esta creencia de forma viva y concreta en su liturgia. El Papa Pío XII, preparando la proclamación del dogma, insistía precisamente en esto. La fe del pueblo cristiano no nace de tratados teológicos que a veces parecen escritos para que nadie los entienda, sino de la oración y del culto. La liturgia es el espejo del alma de la Iglesia, y no uno de esos espejos modernos con filtro de belleza, no. Uno de verdad. Si la Iglesia cree algo, tarde o temprano lo termina cantando, rezando y procesionando. En Oriente, la fe en la Asunción o la dormición, la koimesis, ya tenía raíces tan antiguas que, si uno las mira fuerte, probablemente escucha de fondo un coro bizantino desafinando por la humedad. Los primeros testimonios serios aparecen en el siglo VI. Autores como San Juan Damasceno o San Germán de Constantinopla explican la fiesta como quien explica qué es el pan. Nadie discute nada, simplemente es. Para ellos, María terminó su vida terrenal y fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Punto. Sin pie de página, sin consultar al teólogo de guardia. La liturgia oriental no plantea preguntas existenciales al respecto. Lo celebra, lo canta y si hace falta lo acompaña con incienso suficiente como para activar la alarma de humo del imperio. Pero incluso antes de ver la doctrina desarrollándose sobre la Asunción de María o la dormición, mucho antes que eso, a mediados del siglo III, vemos el fragmento escrito más antiguo con una oración directa a la Virgen María, la oración Subtum Presidium, que dice lo siguiente: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas nuestras súplicas en nuestras necesidades, antes bien líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. De modo que en las oraciones del pueblo vemos desde muy temprano en la historia la certeza de que, primero, María estaba en el cielo; segundo, María era Madre de Dios; tercero, María podía escuchar sus oraciones; cuarto, María tenía un lugar de honor en el pueblo de Dios, por lo que ella podía acoger a los fieles, socorrerlos, librarlos del peligro; y quinto, la Virgen María ya estaba glorificada en la gloria de su Hijo. Todo esto se ve en esta simple oración y, como lo enseña el catecismo, lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Es decir, la Iglesia ora lo que cree y vive lo que ora. De modo que si la Iglesia le oraba a la Santísima Virgen María, llamándola Virgen gloriosa y bendita, a mediados del siglo III, evidentemente la Iglesia ya creía esto, pues esto es teología muy madura ya. En Occidente la tradición tardó un poco más en tomar forma, porque Occidente siempre llega un poquito después, ¿viste? Inventó el jet lag espiritual antes del jet lag real. La fiesta de la Asunción estamos hablando de la fiesta de la Asunción, no de la fe en este tema. La fiesta entró en el calendario litúrgico en el siglo VII, durante el pontificado del Papa Sergio I. Varios siglos después, el Papa León IV la universalizó oficialmente, demostrando que incluso cuando las cartas viajaban en burro, las devociones se propagaban igual de rápido que hoy un video viral. Con el tiempo, el 15 de agosto se transformó en una de las grandes fiestas marianas del año litúrgico. Y este crecimiento demuestra algo muy simple. La fe en la Asunción no fue una idea que bajó desde el Vaticano con un sello y la advertencia archívese, fue algo que subió desde el pueblo, desde siglos de oración, como el vapor que sale del incensario cuando un monaguillo se entusiasma más de la cuenta. Veamos lo que decía la Constitución Apostólica del Papa Pío XII. Los santos padres y doctores de la Iglesia nunca han dejado de extraer luz de este hecho, ya que, como todos saben, la Sagrada Liturgia, porque es la profesión sujeta a la suprema autoridad docente dentro de la Iglesia, de verdades celestiales, puede proporcionar pruebas y testimonios de no poco valor para decidir un punto particular de la doctrina cristiana. Es decir, ¿querés saber qué creía la Iglesia antes? Simple, anda y lee la liturgia antigua, lee sus oraciones, porque la liturgia es el espejo más exacto de lo que la Iglesia cree.
La Constitución Apostólica del Papa Pío XII, Munificentissimus Deus, dice en el párrafo 20: sin embargo, puesto que la liturgia de la Iglesia no engendra la fe católica, sino que brota de ella, de tal manera que las prácticas del culto sagrado proceden de la fe como el fruto del árbol, se deduce que los santos padres y los grandes doctores, en las homilías y sermones que dirigieron al pueblo en este día festivo, no extrajeron su enseñanza de la fiesta misma como de una fuente primaria, sino que hablaron de esta doctrina como algo ya conocido y aceptado por los fieles de Cristo. Desde el punto de vista teológico, el valor de toda esta tradición litúrgica es gigantesco. La liturgia no inventa la fe, no tiene un laboratorio secreto bajo la basílica con monjes en bata blanca, no, la pone en escena, la hace visible, audible y en días de calor también olfativa. Por eso, cuando el Papa evaluó definir el dogma, el testimonio litúrgico fue como para revisar la caja negra de un avión doctrinal. Ahí estaba todo, año tras año, fiesta tras fiesta, antífona tras antífona. Si la Iglesia ha rezado durante siglos afirmando la glorificación corporal de María, no es porque alguien lo haya sugerido en una reunión aburrida de jueves lluvioso, sino porque esa verdad se había convertido en patrimonio espiritual común, transmitido de generación en generación. Así, la liturgia de la dormición y la asunción no fue una costumbre piadosa de relleno, fue una proclamación repetida, insistente, perseverante y sonora de la fe. Generación tras generación, la Iglesia rezó lo que creía, que la Madre de Dios no conoció la corrupción del sepulcro, sino que fue elevada a la gloria. Y cualquiera que viviera en el siglo IV podría haberte dicho lo mismo, con toda claridad. ¿La Asunción? Sí, por supuesto. ¿Qué otra cosa pensabas que iba a ser el Hijo con su madre? El desarrollo doctrinal de la Asunción de la Virgen María no nació de un único estallido teológico ni de una revelación repentina, sino de un proceso lento, orgánico y profundamente meditativo dentro de la Iglesia. A lo largo de los siglos, el pensamiento cristiano fue madurando, decantando y comprendiendo cada vez mejor el lugar singular de María en el misterio de la salvación. Es cierto que los primeros escritores cristianos, los llamados padres apostólicos, no dejaron constancia directa sobre el final de la vida de la Madre del Señor. Pero es un error querer esperar de ellos una catequesis completa y exhaustiva de todo lo que creía la Iglesia. No, porque ellos estaban tratando temas puntuales, que eran los de relevancia y que estaban en discusión en la época en la que vivieron. Pero mucho antes que el canon de la Biblia se cerrara formalmente, las oraciones del pueblo a la Santísima Virgen María ya daban testimonio fehaciente de lo que se creía sobre ella. A partir de los siglos IV y V, comienza a perfilarse de manera cada vez más explícita el consenso creciente, la convicción de que la Madre de Dios fue glorificada en cuerpo y alma. La razón es teológica, no sentimental. Quienes reflexionaban sobre el misterio de Cristo percibían que la mujer que lo llevó en su seno, la toda santa, la panaguía, como la llaman las iglesias orientales, no podía haber conocido la corrupción del sepulcro como cualquier mortal. Ahora bien, entre los primeros en abordar este tema tan importante encontramos a San Epifanio de Salamina, fallecido hacia el año 403. Epifanio observa con honestidad que la Sagrada Escritura guarda silencio sobre el desenlace terrenal de María. Sin embargo, y este es su aporte decisivo, ese silencio no lo interpreta como incertidumbre, sino como un velo sagrado, un espacio que invita a la reverencia más que a la especulación. Epifanio sostiene con fuerza que el cuerpo de María no fue sometido a la corrupción. Para él, la pureza y la santidad excepcionales de la Theotokos hacían sencillamente inconcebible que su cuerpo, el mismo que dio carne al Verbo, terminara reducido al polvo. En su pensamiento aparece ya el germen de lo que siglos más tarde sería afirmado solemnemente, que la singular unión entre Cristo y su madre exige una conclusión igualmente singular para su vida terrena. Leamos lo que dice San Epifanio de Salamina. Ni las Escrituras han transmitido nada cierto sobre la muerte de María, pero si la Virgen murió y fue sepultada,
su fin fue digno y glorioso. O si fue muerta, su muerte fue honrada. O si permaneció viva, no sabemos. En todo caso, y acá está el aporte fundamental, en todo caso, su cuerpo fue preservado de corrupción y fue honrada por el Señor. Es decir, incluso cuando Epifanio de Salamina, durante el tercer siglo, aún no sabía articular bien la doctrina de la dormición o asunción de la Virgen María, había algo que sí tenía bien claro. Sea lo que fuere que pasó con ella, algo está claro. Su cuerpo no puede haber quedado en una tumba a pudrirse como cualquier hijo de vecino. Eso seguramente no le pasó. El resto no estoy seguro, pero esto seguro que no. Ahora, alguno podría levantar la mano ahí y decir, quizá demasiado rápido, pero ves, Epifanio no dice que fue asunta al cielo. Y sí, es verdad, no lo dice. Pero tampoco podemos exigirle a cada padre de la iglesia, desde los más tempranos, que redactase sus obras como si fueran los manuales de instrucciones de IKEA, con cada paso perfectamente ilustrado, numerado y encastrado, aunque admitamos que a veces nos habría facilitado la vida muchísimo. Pero recordemos un poco el contexto. Muchas cosas estaban sucediendo al mismo tiempo durante esa época. Cuando San Epifanio de Salamina escribe esto, el canon bíblico estaba todavía en beta pública, por así decirlo. No era un caos, ya no, pero definitivamente no estaba publicado en tapa dura y dorada como la que vos tenés en tu biblioteca. No. Veamos la cronología que siempre ayuda. Esto ya lo vimos un par de videos atrás. La definición formal del canon bíblico comienza en el Concilio de Roma, en el año 382, con el Papa Dámaso I. Continúa en el Concilio de Hipona, año 393. Continúa en el primer Concilio de Cartago, año 397. Y se finaliza este proceso, proceso temprano, en el segundo Concilio de Cartago, en el año 419. Si San Epifanio muere hacia el año 403, él fallece entre el primero y el segundo concilio de Cartago. Es decir, justo en ese periodo fascinante donde la iglesia está diciendo, estos son los libros inspirados, estos otros no tanto, y estos de acá solo si te interesa la lectura edificante. En otras palabras, cuando San Epifanio escribe la Biblia que vos abrís con total naturalidad, todavía estaba en plena etapa de ensamblaje institucional. Era como ver una obra en construcción. Hay columnas, hay andamios, hay ladrillos, pero todavía falta el techo y alguien está preguntando dónde quedaron los planos. Y un dato clave, un dato de color acá. La Vulgata, la traducción definitiva de la Biblia al latín, recién se concluye en el año 405, 2 años después de la muerte de Epifanio. O sea, cuando este santo dice lo que dice, que la Virgen María no sufrió corrupción corporal, que su cuerpo no fue abandonado a la corrupción en la tumba, cuando él dice eso, ni siquiera existía una Biblia completa oficialmente terminada y ya vemos a la iglesia afirmando como algo estable que María fue preservada de la corrupción del cuerpo. En resumen, todavía no estaba lista la edición final de la Biblia y la fe en la integridad corporal de María y el honor especial que ella recibió del Señor estaba ya ahí, firme, sólido. Un siglo más tarde, San Gregorio de Tours, obispo y cronista del siglo VI, dio un paso más al afirmar explícitamente que el Señor ordenó que el cuerpo de la Santa Madre de Dios fuera llevado al paraíso. Con esta expresión, San Gregorio no presenta una hipótesis, sino una convicción que ya circulaba en la tradición cristiana de su tiempo. Para él, la glorificación corporal de la Santísima Virgen María era la consecuencia lógica de su maternidad divina y de su unión perfecta con Cristo resucitado. Veamos la cita completa. Dice: y he aquí que cuando el bendito cuerpo de la Santa Virgen María fue depositado, los apóstoles velaron junto a él, y de repente el Señor ordenó que el cuerpo santo fuera llevado al paraíso. Y al abrir el sepulcro no hallaron nada, sino que percibieron una fragancia celestial.
En el ámbito oriental, el pensamiento alcanzó una gran profundidad teológica con San Juan Damasceno, ya fallecido en el año 749. Ya nos estamos yendo más adelante, pero vamos a rebobinar un poquito porque hay algunas cosas que dejamos en el tintero. Dame un momento. Este doctor de la Iglesia, San Juan Damasceno, considerado uno de los grandes defensores del culto a las imágenes y de la doctrina mariana, enseña que era necesario que la que había contenido en su seno al Verbo de Dios fuera trasladada a las moradas celestiales. En su teología, la Asunción aparece como una consecuencia natural del misterio de la encarnación. Quien dio carne al Hijo de Dios no podía quedar abandonada a la corrupción. De manera similar, San Germán de Constantinopla, también por el siglo VIII, afirma que tu cuerpo purísimo no podía conocer la corrupción del sepulcro. Veamos la cita de San Juan Damasceno, una de las tantas. Dice, era necesario que aquella que había contenido en su seno al Verbo de Dios fuese trasladada a las moradas celestiales. Era necesario que la Madre de la Vida participara de la vida y de la gloria del Hijo. Era necesario que aquella que conservó su virginidad sin mancha en el parto conservara su cuerpo incorrupto después de la muerte. En la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus en 1950, el Papa Pío XII también menciona a San Germán de Constantinopla, quien dice: «Tú como madre de la vida fuiste llevada a la vida por aquel que habita en ti. Tu cuerpo purísimo, libre de toda mancha, no podía ser retenido en la tumba ni conocer corrupción». San Germán de Constantinopla reafirma la imposibilidad teológica de la corrupción del cuerpo de María. Lo sagrado no puede perecer. La teología católica no construyó el dogma de la Asunción a partir de una sola prueba aislada, sino desde una analogía teológica profunda y coherente. A partir de allí, los teólogos antiguos razonaban con una lógica de conveniencia. Si María fue concebida sin pecado, la Inmaculada Concepción, y si es Madre de Dios, y si participó íntimamente en la redención de la humanidad, entonces era conveniente que su cuerpo, libre de toda mancha, no sufriera la corrupción de la muerte, sino que fuera glorificada. Ahora bien, la primera gran intuición de esta línea la encontramos en San Ireneo de Lyon, entre los años 130 y 202, quien formula el célebre paralelismo entre Eva y María en su obra Contra herejías, Adversus Hereses. Así como Eva, seducida por la palabra de un ángel, se apartó de Dios, desobedeciendo su palabra, así también María recibió la buena nueva por la palabra de un ángel y dio a luz a Dios, obedeciendo a su palabra. Y si aquella desobedeció a Dios, ésta fue persuadida a obedecer a Dios, para que de la Virgen Eva viniera la Virgen María a ser abogada de la Virgen Eva. Así, el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado en la obediencia de María. Lo que la Virgen Eva ató por su incredulidad, la Virgen María lo desató por su fe. En esta comparación, que es la más antigua formulación del título María la Nueva Eva, San Ireneo presenta a la Virgen como cooperadora en la restauración de la humanidad, y esto lo vimos en el video de la semana pasada. Si Eva fue causa de muerte por su desobediencia, María es causa de vida por su obediencia. En esta lógica, la pureza de María no es solo moral, sino ontológica. Está ligada a su papel único en la obra redentora. Desde esta raíz nace la idea de su preservación del pecado y, en consecuencia, de la conveniencia de su incorruptibilidad. No mucho después, San Hipólito de Roma, entre los años 170 y 235, amplía esta línea teológica como otro símbolo fundamental: María como el arca de la nueva alianza. En su comentario sobre Daniel escribe lo siguiente: en este momento el Salvador, viniendo de la Virgen, el arca, trajo al mundo su propio cuerpo desde esa arca, que estaba dorada con oro puro por dentro por la palabra y por fuera por el Espíritu Santo, de modo que la verdad se manifestó y el arca se reveló. Y el Salvador vino al mundo llevando el arca incorruptible, es decir, su propio cuerpo.
Ahora bien, San Hipólito de Roma es un caso muy interesante porque, como acabamos de leer, él identifica más a Jesús con el Arca de la Nueva Alianza que a María. Sin embargo, ambos conceptos están presentes en él. ¿Cómo deberíamos entender eso? Bueno, muy simple. La teología estaba en desarrollo. Recordemos que durante esa época San Atanasio fue exiliado 5 veces por los arrianos por defender la doctrina de la Trinidad. Recordemos que en aquel entonces el arrianismo y la Trinidad eran dos corrientes paralelas en la iglesia. San Atanasio también fue el primero en dar una lista completa del canon de la Biblia, es decir, durante su época coexistían el canon de Orígenes, el canon occidental, el canon siríaco, que rechazaban, entre otras cosas, entre otros libros, Santiago, Judas, Segunda de Pedro y Segunda y Tercera de Juan, y el Apocalipsis. Y al mismo tiempo tenemos el canon alejandrino, que incluía la Didaqué, el Pastor de Hermas y Primera de Clemente como parte del Nuevo Testamento. Es decir, no debería sorprendernos de que San Hipólito de Roma concluya que tanto Cristo como María podían ser vistos como el Arca de la Nueva Alianza. Pero él no es el único de su tiempo. Si avanzamos un poquito más, vemos una aluvión de teología mariana en cierne. Atanasio de Alejandría, recién mencionado, entre los años 296 y 373, que fue el principal defensor de la divinidad de Cristo frente a las herejías del siglo II, escribió lo siguiente: «Oh noble Virgen, verdaderamente eres mayor que cualquier otra grandeza. Pues, ¿quién se te iguala en grandeza, oh morada de Dios, Verbo? ¿Con quién entre todas las criaturas te compararé, oh Virgen? Eres mayor que todas ellas, oh Arca de la Alianza, revestida de pureza en lugar de oro. Tú eres el arca en la que se halla el vaso de oro que contiene el verdadero maná, es decir, la carne en la que reside la divinidad». Él también dice: «Acuérdate de nosotros, Santísima Virgen, que después del parto permaneciste virgen, y concédenos por estas pequeñas palabras grandes dones de la riqueza de tus gracias. Oh llena de gracia, acéptalas como si fueran alabanzas verdaderas y suficientes en tu honor. Y si en ellas hay alguna virtud o alguna alabanza, te las ofrecemos como un himno de nosotros mismos y de todas las criaturas. A ti, llena de gracia, Señora, Reina, Soberana, Madre de Dios y Arca de santificación». Recordemos que San Atanasio fue posiblemente el bastión más fuerte de la defensa de la deidad de Cristo y el dogma de la Trinidad. Cada vez que decís en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como fórmula trinitaria, continúas en los pasos de San Atanasio. ¿No te sorprende ver que cuanto más profunda la cristología, más profunda la mariología? Rechazar la mariología es amputar la cristología. Una cosa más. Estas son oraciones. ¿Se acuerdan lo que mencionamos hace un rato? Lex orandi, lex credendi. Bueno, la iglesia reza lo que cree. San Atanasio, defensor acérrimo de la deidad de Cristo, en su oración nos manifiesta que él creía que María era el arca asunta al cielo, por eso le oraba, porque estaba en el cielo, que María era perpetuamente virgen, que era digna de alabanza, que podía concedernos gracias, que era digna de himnos y que era la llena de gracia, la señora, la reina, la soberana, la madre de Dios. Si él oraba así, es porque creía todo esto, aún antes de que estuviese cerrado el canon de la Biblia, para lo que él mismo sería altamente instrumental y fundamental también. Gregorio de Taumaturgo, entre los años 213 y 270, escribe: «Cantemos la melodía que nos ha sido enseñada por el arpa inspirada de David, y digamos: levántate, oh Señor, a tu reposo, tú y el arca de tu santuario, porque la Santísima Virgen es en verdad un arca, labrada con oro por dentro y por fuera, que ha recibido todo el tesoro del santuario». Ya aquí se aprecia la idea de que la iglesia creía que María había sido asunta al cielo, ya que utilizaban este salmo referido al levantamiento del arca y su introducción en el templo celestial para referirse a María. Esto es teología muy madura ya, y que aparece ya en homilías y en oraciones y en la liturgia. Es decir, esto ya era parte de la vida normal de la iglesia.
¿Qué me dicen de San Dionisio, fallecido en el año 264 más o menos? Así como Cristo, nuestro sacerdote, no fue elegido por mano de hombre, tampoco su tabernáculo fue construido por hombres, sino que fue establecido por el Espíritu Santo. Y por el poder de Dios, ese tabernáculo está protegido para ser tenido en memoria eterna de María, la Virgen Madre de Dios. San Ambrosio de Milán, el mismo que instruyó, bautizó y confirmó al mismísimo San Agustín entre los años 339 y 397, dijo: el profeta David danzó ante el arca. Ahora, ¿qué otra cosa podríamos decir que era el arca sino Santa María? El arca contenía en su interior las tablas del testamento, pero María concibió al heredero mismo del testamento. La primera contenía la ley, la segunda el evangelio. Una tenía la voz de Dios, la otra su palabra. El arca, en efecto, resplandecía por dentro y por fuera con el brillo del oro, pero la Santa María resplandecía por dentro y por fuera con el esplendor de la virginidad. Una estaba adornada con oro terrenal, la otra con oro celestial. ¿Por qué es importante ver que la iglesia primitiva creía todo esto? Porque en el Antiguo Testamento el arca de la alianza contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón, signos de la presencia divina. Hipólito interpreta a María como el arca viva que llevó en su seno al Verbo encarnado, y los otros padres que hemos leído hablan de exactamente el mismo concepto. Y así como el arca era de madera incorruptible recubierta de oro puro, María es descrita como pura e inmaculada, preservada de toda corrupción por la acción del Espíritu Santo. De esta analogía, la analogía de María como el arca incorruptible, la teología extrae una consecuencia natural. Si el arca de la antigua alianza fue llevada al templo de Jerusalén, subió a Jerusalén, el arca viva, la Madre de Dios, debía ser llevada al templo celestial. Más de eso en un minuto. Ahora, ¿de dónde sacan los padres que María era el arca de la nueva alianza? ¿Lo inventaron? ¿Se lo sacaron de la galera? No, nada de eso. Ya hicimos un video de esto, pero vamos a repasar. El punto de partida es una clave de lectura muy usada por los autores del Nuevo Testamento. Todo lo que aparece en el Antiguo Testamento no es un simple relato histórico, sino que es una prefiguración o sombra de lo que Dios revelaría plenamente en Cristo o por medio de Cristo. San Pablo lo dice abiertamente: estas cosas son sombra de lo que había de venir. La realidad pertenece a Cristo. Y la carta a los Hebreos afirma: la ley posee solo una sombra de los bienes futuros, no la imagen misma de las realidades. Jesús mismo en el camino de Emaús enseña que, comenzando por Moisés y los profetas, les interpretó todo lo que las Escrituras se refería a él. Este es el método cristiano de lectura del Antiguo Testamento. Ver en las figuras de los objetos sagrados y en los personajes un anuncio de lo que vendrá con Cristo y su obra redentora. Los padres de la Iglesia aplicaron esta misma clave a María. Y cuando miraron el símbolo más sagrado del Antiguo Testamento, el Arca de la Alianza, vieron que todos sus rasgos apuntaban directamente a ella. Vamos a las correspondencias. El Arca de la Alianza contenía las tablas de la ley, la palabra escrita de Dios. María, la nueva arca, contiene en su seno el Verbo de Dios hecho carne. El Arca de la Alianza contenía el maná del cielo, el pan que alimentaba al pueblo. María, la nueva arca, contenía el pan vivo bajado del cielo. El arca de la alianza contenía la vara de Aarón, signo del sacerdocio. María, la nueva arca, contenía al sumo sacerdote eterno, Cristo Jesús. El arca de la alianza fue cubierta por la gloria de Dios, la nube de la presencia de Dios, la Shekinah. El Espíritu Santo cubrió a María, la nueva arca, con su sombra, llenándola de la presencia divina. Cuando David vio el arca de la alianza, exclamó: ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? Y cuando Isabel recibe a María en su casa, María, la nueva arca, exclama: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? El arca de la alianza permaneció 3 veces en la casa de Obed-Edom y trajo bendición, y María permaneció 3 meses en la casa de Isabel, misma zona geográfica, trayendo la presencia del Salvador.
El arca subió a Jerusalén entre cantos y danzas, y al son de la voz de María, el bebé Juan Bautista salta de alegría en el vientre de Isabel, y en respuesta María eleva su canto del Magnificat, alabando a Dios por sus maravillas. Cuando se miran uno al lado del otro, el paralelismo es impresionante. Los evangelistas no lo subrayan con palabras explícitas, no dicen simplemente María es el arca. No, utilizan tacto, ternura, suavidad, no lo afirman con enunciados, lo muestran. Cual pintor que no escribe palabras, sino que pinta con trazos sobre el canvas. Lucas en particular parece trazar a propósito el recorrido de María como un espejo del arca, la visita a Judá, la estancia de 3 meses, la exclamación de asombro y la alabanza final. Una de las faltas más grandes de parte de los protestantes es justamente esperar este tipo de vocabulario en los escritos sagrados. Si la Biblia no dice que María es el arca, con esas palabras entonces no es bíblico. Eso pasa cuando uno se aleja tanto, por tantos siglos, del cristianismo tradicional y ortodoxo, que termina tan alejado de lo que era la fe antigua y abrazando una versión tan distorsionada del cristianismo que no lo reconocería si se lo tiran por la cabeza. Muchos me escriben diciendo, la Biblia menciona la asunción de Enoc y de Elías, la de María no. Por lo tanto, no pasó. Pero decir eso es no entender el modo en que habla la Escritura. Porque la Biblia no es un catálogo de hechos fríos, es el latido de la historia entre Dios y el hombre. Enoc y Elías fueron llevados al cielo, sí, y la Biblia lo dice con sencillez. 2 líneas, sin adornos, sin comentario, ya está, basta. Son testigos, señales, pero nada más. El texto los nombra y los deja ir. Con María, en cambio, el Espíritu Santo cambia el tono. No la menciona a la ligera. La rodea de silencio, de símbolos, de misterio, de metáforas, de figuras. La revela no con una sola frase, sino con siglos enteros de preparación y prefiguración. Dios no escribió, la madre del Señor fue asunta al cielo. No, porque habría sido demasiado pobre, demasiado pequeño para lo que eso significa. En cambio, fue preparando la escena, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Fue pintando su retrato, figura tras figura, promesa tras promesa. Primero nos muestra un arca, un cofre hecho de madera incorruptible, cubierta de oro por dentro y por fuera, donde habita su presencia. Y luego nos enseña cómo debía ser tratada, con temor, con respeto, con una reverencia tan profunda que quien la tocaba sin pureza caía muerto. Dios estaba educando a su pueblo, mostrándole cómo se honra lo sagrado, cómo se venera lo que Él habita. Y siglos más tarde, cuando el verbo iba a hacerse carne, esa pedagogía divina cobraba forma humana. Ya no se trataba de un cofre, ni de 2 tablas de piedra, ni de maná. Ahora era el arca viva, era una mujer, una criatura viviente, pura, inmaculada, preparada para llevar no símbolos, sino la realidad misma, al Dios vivo, al pan bajado del cielo, al sumo sacerdote eterno. Y no por 9 meses solamente para ser abandonada después, sino por años. Lo amaría, lo enseñaría, lo protegería, lo criaría. Sería realmente la madre del Hijo de Dios. La asunción no es un adorno del Evangelio, es su coherencia más pura. Es la consecuencia natural de una historia divina, porque quien llevó en su seno al Dios eterno no podía conocer la corrupción, y quien fue arca de la alianza viva no podía quedar en la tierra. Pero alguien podría objetar, eso suena hermoso, ¿pero lo dice la Biblia? Y ahí es donde resuena la voz firme de San Jerónimo en su obra La perpetua virginidad de la bendita Virgen María, contra el vidio, en el párrafo 21. No adoptamos la posibilidad como estándar de juicio, sino lo que está escrito. El desafío entonces no es imaginar lo posible, sino reconocer lo que está realmente revelado. Dice la Biblia que el arca de la nueva alianza sería asumida a los cielos. ¿Lo muestra de algún modo visible, comprobable, rastreable en el texto sagrado? Oh sí, hombre mortal, con toda certeza. Y no lo hace con una simple frase suelta, ni con un episodio más perdido entre los libros santos. Lo dice con una visión majestuosa, en un lenguaje tan sublime que ninguna otra figura humana recibió algo semejante. Lo muestra con signos que estremecen. El templo se abre.
Y aquí está el detalle: el templo nunca estaría abierto para mostrar el arca. El tabernáculo había sido construido precisamente para ocultarla. Nadie podía verla desde afuera. El arca era el secreto más sagrado de Israel, guardada tras el velo, inaccesible a los ojos humanos. El templo de Salomón repitió esa misma estructura. El santo de los santos era impenetrable. Pero aquí en Apocalipsis, Dios mismo abre el templo, lo muestra abierto y expone a quien está ahora dentro, el arca de la nueva alianza. Y no lo hace en silencio ni en la penumbra, sino entre relámpagos, truenos, terremotos. Es una conmoción de magnitudes cósmicas. El arca visible en el cielo no es de oro ni de madera. Está viva, está coronada, es madre y su nombre es María. Porque en esa visión, el resplandor eterno que Juan vio en Patmos, se revela el destino último de la pureza, la recompensa de la obediencia, la gloria que aguarda a quienes, como ella, dijeron un día: hágase en mí según tu palabra. Todo este hilo teológico, la nueva Eva, el arca incorruptible, la madre del Redentor, alcanza su punto más alto en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Allí el autor nos abre las puertas del cielo y muestra en una sola visión aquello que los padres de la iglesia reconocieron como la confirmación simbólica de la gloria de María. El texto dice: se abrió el templo de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza en el templo. Y apareció una gran señal en el cielo: una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. En el texto original de Apocalipsis no existían divisiones de capítulos. Lo que hoy leemos como el final del capítulo 11 y el comienzo del 12 es en realidad una sola escena continuada. El vidente no describe 2 visiones distintas, una el arca y otra la mujer, sino que es una única revelación, manifestada en 2 imágenes que se completan entre sí: el arca de la alianza y la mujer gloriosa. Desde los primeros siglos, los padres de la iglesia entendieron que el arca que aparece en el cielo no es un objeto perdido de la historia de Israel, sino una realidad viva y glorificada, la nueva arca, María. Y la mujer vestida de sol, envuelta en luz, coronada de estrellas, es la misma figura, es esa misma figura, ahora glorificada en cuerpo y alma, reina y madre en el reino eterno de su Hijo. Por eso, cuando el Papa Pío XII en 1950 definió solemnemente el dogma de la Asunción, no hizo más que dar forma visible a una verdad que ya latía en el corazón de la Iglesia por muchos siglos ya: que la Virgen María, la nueva Eva, el arca incorruptible, la mujer vestida de sol, vive glorificada en cuerpo y alma en el cielo, como primicia y promesa de lo que está destinado también a todos los redimidos. Así que el misterio se cierra con una certeza que enciende el alma: la que dijo sí en Nazaret, la que permaneció fiel al pie de la cruz, ahora reina junto a su Hijo en la gloria del cielo. Por eso la iglesia canta desde hace siglos con una sola voz: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres.